Buenos días a todos. Después de la Junta de Portavoces en la que hemos estado configurando el orden del día para el próximo pleno del día 6 de octubre. Y antes de eso sí que quería mostrar la absoluta repulsa y sorpresa que hemos tenido desde el Grupo Parlamentario Popular por las declaraciones del Gobierno, de la ministra de Ciencia, diciendo que la ubicación de la Agencia Espacial Española en Madrid sería poco democrático y cretino. Es sorprendente hasta dónde llega la caradura, y lo tengo que decir, del Gobierno de España para justificar una decisión. ¿Cómo se puede llegar a insultar directamente a una ciudad y a unos vecinos de Tres Cantos diciendo que la posibilidad de que la Agencia Espacial Española se aloje y esté ubicada en Tres Cantos es poco democrático y cretino? Hay que recordar, en primer lugar, que todos los españoles somos iguales ante la ley y que ante un proceso de esta naturaleza lo que debería hacer el Gobierno es garantizar precisamente la igualdad de oportunidades. Y por lo tanto no se puede discriminar a ningún municipio simplemente porque está en una comunidad autónoma donde no gobierna el señor Sánchez y donde no le va nada bien a la izquierda. En segundo lugar, parece sorprendente que precisamente cuando de lo que estamos hablando es de ubicar una entidad, en este caso la Agencia Espacial Española, en el mejor sitio posible, se rechace donde precisamente están ubicadas el 70% de las empresas y de las instituciones aeroespaciales de este país. Si tenemos que hablar de quiénes son cretinos, evidentemente parece que es mucho más cerca quien no tiene en cuenta esa realidad que quien pretende defender lo contrario, ¿no? Es decir, a mí me parece que es cretino querer llevarse una institución fuera de Madrid cuando todas las sinergias, la eficacia, el principio de eficiencia, dice que debería estar en Tres Cantos. Y desde luego lo que es poco democrático es vetar de antemano a una institución y a un municipio como es Tres Cantos. Y ya que el Partido Socialista le gusta lo de los memes, el señor Lobato después pide respeto en los plenos, etcétera, pero se dedica a promover que se hagan memes sobre la presidenta, pues yo quiero que el Partido Socialista se dedique a hacer memes. Que haga un meme sobre Tres Cantos, burlándose de los ciudadanos de Tres Cantos, y que diga que es cretino que la agencia de aeroespacial tiene que estar en Tres Cantos. Que haga un meme diciendo que es razonable que Madrid reciba tan solo el 10% de la inversión territorializada del Estado en España, en esta región, cuando representamos casi el 15% de la población nacional. Que hagan un meme sobre el reparto de los fondos europeos, o que hagan memes sobre otras muchas cuestiones en las que discriminan a Madrid. Ya que están en ese terreno, pues yo creo que sería bastante interesante. En cualquier caso, y al margen ya de esta cuestión de Tres Cantos y de la Agencia Espacial Española, que es una muestra más de que el señor Lobato no deja de ser nada más que el agente comercial de Pedro Sánchez en esta región, y que no van a protestar ni van a defender los intereses de Madrid ni de sus municipios, en decir que, como saben, el Grupo Parlamentario, en lo que queda de legislatura, tenemos un reto muy importante que ya hemos planteado en alguna ocasión, que ustedes conocen, y es intentar aprobar 16 proyectos de ley. Y, por lo tanto, lo que queda de legislatura va a ser de una intensa agenda legislativa. En este periodo de sesiones, en lo que llevamos del mes de septiembre, ya hemos dado algunos pasos. Es decir, ya se ha discutido y se ha cerrado una ponencia, la Ley de Autonomía Financiera, que va a ser muy importante teniendo en cuenta los nuevos ataques que quiere hacer el Gobierno de España respecto a los tributos autonómicos y en concreto al impuesto de patrimonio. El pleno pasado debatimos las enmiendas a la totalidad de la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Medidas Fiscales de Protección de la Maternidad, el fomento de la maternidad y de la natalidad. Y el próximo 6 de octubre pues tendremos la oportunidad de debatir otros 2 proyectos de ley que están en tramitación, y son las enmiendas a la totalidad a la Ley de Derechos, Garantías y Protección de la Infancia y la Adolescencia y la Ley de Emergencias y Protección Civil.
Y la verdad es que son dos normas muy importantes. La ley de infancia es, por lo menos desde nuestro punto de vista y de acuerdo a las opiniones que hemos recabado de personas expertas en la materia, es un texto pionero y valiente, que sin duda va a mejorar el bienestar y la protección de los niños y de los adolescentes de esta región. Es una norma que va a cumplir, que se adapta perfectamente a las leyes estatales que se aprueban desde el año 2015 y también del año 2021, que sin duda se amolda perfectamente a los convenios internacionales y además va a ser la primera norma de este país en asumir los estándares establecidos internacionalmente como la estrategia del Consejo de Europa. Y esta es una norma que fundamentalmente establece tres grandes principios que nosotros consideramos muy importantes. En primer lugar, mecanismos de compensación y ayudas a las familias para que puedan tener un ámbito familiar mucho más adecuado para el bienestar de los menores. La desinstitucionalización de aquellos menores que no pueden estar con sus familias, es decir, sobre todo se hace una apuesta muy importante, no solo aportando medios, sino desde el punto de vista legal, por el acogimiento y por intentar que los chicos y los adolescentes se queden en sus familias y, por lo tanto, sacarlos de centros, lo cual va a ser un avance muy importante respecto a la filosofía y a la manera de abordar los problemas de los adolescentes. Y, por último, se hace especial hincapié en la protección de los menores respecto a la violencia y también todo lo que tiene que ver con el entorno digital. Y por lo tanto, pues es una norma que desde nuestro punto de vista va a ser muy importante y que influye en aspectos como los que ustedes han estado preguntando hoy, por ejemplo, respecto a la violencia juvenil y bandas juveniles, bandas latinas, etc. Y la otra norma es la Ley de Emergencia y Protección Civil, que lo que hace es crear un sistema integrado de emergencias y protección civil en la Comunidad de Madrid, de manera que consigue consolidar en un solo texto, dando coherencia y dando armonía a toda la legislación dispersa que había en esta materia en la Comunidad de Madrid y en el resto de los municipios, y que por lo tanto va a permitir generar un entorno mucho más coordinado y mucho más razonable para todo el sistema de emergencia, protección civil y todas las respuestas que tiene que dar la Administración y los municipios cuando se dan determinadas circunstancias. Y dicho esto, pues quedo a su disposición. Buenos días, pues quería preguntar precisamente por esas bandas latinas, así se llama el observatorio de GAP3. Parece que 1 de cada 3 padres está especialmente preocupado por estos grupos juveniles violentos. Aquí ustedes los están estudiando también. ¿Qué cree usted que debería hacerse? Hemos escuchado a la oposición decir que faltan medidas sociales y de educación. El problema es mucho más complejo que todo eso. En primer lugar, hay que tener en cuenta que nosotros sí que propusimos y se está realizando en esta asamblea una comisión de estudio precisamente para analizar el fenómeno. Una comisión que no contó precisamente con mucho apoyo por parte de los grupos parlamentarios de la izquierda, que pensaban que este era un instrumento que no iba a ser necesario ni que era útil y que era un instrumento puramente propagandístico. Y, sin embargo, nosotros creemos que es un instrumento muy importante porque, más allá de obtener solo la visión y la opinión del Partido Popular, o lo de cualquier otro grupo parlamentario, podemos poner todos en común nuestras visiones, pero también traer a expertos y a personas afectadas que pueden dar su opinión. Y yo creo que lo más razonable y lo más sensato es esperar a las conclusiones de esa comisión para saber cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero en cualquier caso hay que recordar que la Comunidad de Madrid hace y cumple perfectamente con sus responsabilidades, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito social, pero que no hay que olvidar que existe una responsabilidad individual, una responsabilidad personal, no solo de los padres, de las familias, sino también de los propios menores. Y, por lo tanto, lo que no podemos pensar es que aquí todo el mundo tiene que hacerse, desde el punto de vista de lo público, responsable de lo que hacen personas individuales, ¿no? Y, por lo tanto, hay que tener una visión global, omnicomprensiva, para poder dar una solución real, sabiendo que en cualquier caso será difícil erradicar el problema en su totalidad, pero hay que combinar medidas educativas, sociales, pero también penales. Es decir, la delegación del Gobierno, sin duda, tiene que ejercer aún más su función de prevención en la calle y de detenciones, y tiene que ser más previsora para evitar que se produzcan determinados incidentes como los que pudimos ver desgraciadamente en las fiestas de Alcalá de Henares, donde desde luego demostraron una falta de previsión y una incapacidad para prever lo que podía suceder, teniendo en cuenta, sin embargo, los precedentes del año anterior, y por lo tanto
Yo creo que esa es la realidad que hay que tener en cuenta. Buenos días, portavoz. En primer lugar, le quería preguntar por las palabras del exconsejero Reyero, que decía ayer que en una entrevista en la SER, que él cree que había una mano negra en Sol que trataba de imponer los criterios de exclusión que luego se fijaron en los protocolos. Habla de una voluntad de ocultar lo que estaba sucediendo y pone como ejemplo el hecho de que finalmente, aunque hay mayoría en la Cámara de Vox y PP, se tumbara la comisión de investigación, a pesar de que se podían haber controlado, digamos, el dictamen final de esa comisión. No sé qué le parecen las palabras del exconsejero, eso por un lado. Y en segundo lugar, le quería preguntar por la evolución de las cifras de aseguramiento sanitario privado en la comunidad. Ayer se conocían los datos de que en los últimos 3 años, en la etapa de Ayuso al frente del Gobierno regional, han crecido tanto como en los 7 anteriores. ¿A qué achaca el Grupo Popular esa evolución del aseguramiento privado en la comunidad? Gracias. Bueno, yo en primer lugar lo que tengo que decir, yo no pienso darle publicidad a nadie para que venda libros. La realidad de lo que ocurrió durante la pandemia lo han dicho los tribunales. Y todo lo demás, pues me parece que está muy bien para que alguno intente sobrevivir. Pero más allá de eso no pienso decir absolutamente nada más. Y respecto al aseguramiento privado, yo los últimos datos que vi, que es de una institución que precisamente es ICEA, los últimos datos de evolución dice que los seguros privados en los 2 últimos años crecieron en toda España, que crecieron fundamentalmente como consecuencia de la pandemia y que las provincias donde más creció fueron precisamente Guadalajara, Toledo, Alicante y Valencia. Provincias que pertenecen a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, por la izquierda, en coalición. Por ejemplo, Valencia con Compromís, es decir, los primos hermanos de la señora Mónica García, que tenemos que recordar, era su modelo. Su modelo era el de Valencia, el de Mónica Oltra. Bueno, pues en Valencia y en Alicante crecen los seguros privados más que en Madrid. Entonces, si hacemos esa misma relación causa-efecto que dice la señora García, se supone que entonces, claro, la sanidad de Castilla-La Mancha, donde gobierna el PSOE y la izquierda, y la de Valencia, que es el modelo de la señora García, es bastante peor que el de Madrid, porque ha crecido más la evolución de los seguros privados en esas provincias que la nuestra, ¿no? Lo que ocurre es mucho más fácil y mucho más sencillo de entender que no esos discursos prefijados de argumentario de tercera en el que todo es sectario y en el que todo hay que buscar responsabilidad, en este caso a Isabel Díaz Ayuso. Lo sencillo es algo que se llama libertad. Es que los ciudadanos tienen la posibilidad de poder elegir dónde quieren ser atendidos. Y tenemos la suerte de contar con una magnífica sanidad pública y también con una estupenda sanidad privada. Y yo creo que eso no debe ser objeto de crítica para nadie. Y de hecho, la señora García, que decía que todo es consecuencia de la lamentable situación de la sanidad madrileña, pues pongamos datos encima de la mesa para comparar. Se ha vuelto a publicar recientemente un estudio que hace periódicamente la revista Newsweek respecto al nivel de los hospitales mundiales y su capacidad, su profesionalidad, su eficacia. Resulta que tenemos 8 entre los 100 mejores del mundo repartidos en diferentes especialidades. ¿Alguien de verdad piensa que es posible tener 8 entre los 100 mejores hospitales del mundo si aquí llevásemos 25 años gestionando para destrozar la sanidad pública? Es imposible. Aunque los profesionales fuesen excepcionales, que lo son, no podrían aguantar una gestión como la que dice la señora García. Es ridículo. Cuando uno va a los datos no de la Comunidad de Madrid, sino del Ministerio de Sanidad y ve los datos homogéneos del Ministerio en relación a las listas de espera, tanto las quirúrgicas como las diagnósticas, y ve que la Comunidad de Madrid está entre las 2 mejores con el País Vasco en los datos de tiempo de espera, eso significa que todas las demás están bastante peor. Y en casi todas gobierna el Partido Socialista y gobierna coaliciones de izquierda. Entonces, por lo tanto, yo creo que es muy fácil de desmontar. Yo creo que el problema de la izquierda en este país es que se quedó todavía en el mensaje del señor Simancas, ¿no? Lo de la tarjeta de crédito, y no salen de ahí. Ese mantra de la privatización, etcétera, y no entienden que lo que hacen los ciudadanos simplemente es
tener la suerte de tener una buena sanidad pública, pero ¿por qué no también poder disfrutar de unos servicios sanitarios privados que existen en este país? Y que, por cierto, tienen la inmensa mayoría de los funcionarios de este país, que es muy fácil, a través de la mutualidad. Es decir, la inmensa mayoría de los funcionarios que son públicos son atendidos en la sanidad privada. Pero bueno, eso a la señora García parece que no le importa mucho. Hola, ¿qué tal? Le quería preguntar por los presupuestos, otra de las leyes pendientes, evidentemente. La señora Monasterio ha señalado que espera, o bueno, ha venido a decir que esta semana va a haber una reunión, deduzco que entre el gobierno regional y Vox, para empezar esa negociación de presupuestos. Quería preguntarle qué postulados de Vox, si es que hay algunos, se podrían aceptar de los que ha venido esbozando en las últimas semanas, más bajada de impuestos, etcétera, etcétera. Y también quería saber si de momento es una reunión en exclusiva con Vox, con su socio de investidura, o va a haber con los diferentes grupos de la Cámara. Gracias. Bueno, yo no tengo conocimiento todavía de ninguna fecha cerrada y por lo tanto no les puedo confirmar la celebración de dicha reunión, aunque es evidente que tanto desde el Gobierno como desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos un enorme interés para cerrar un acuerdo con quien podemos llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid. Evidentemente lo hemos hecho con los presupuestos que ahora están en vigor y pretendemos poder hacerlo también en los presupuestos para el ejercicio 2023. Hay cosas en las que es fácil llegar a un acuerdo. Si se trata de bajar impuestos, lo estamos haciendo. Es decir, el pleno pasado ustedes fueron testigos de cómo empezamos la tramitación de la Ley de Medidas Fiscales, de deducciones en materia de maternidad y natalidad. Ustedes verán cómo en las próximas semanas incluimos en el orden del día el debate, en este caso en lectura única, para aprobar la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones para mejorar la bonificación entre hermanos, tíos y sobrinos. Y ustedes serán testigos también de cómo entrará en esta Cámara un proyecto de ley para deflactar la tarifa del IRPF. Una deflactación que va a afectar a los tramos, pero también una parte muy importante, que es la del mínimo personal y el mínimo familiar, que afecta a todos los contribuyentes, pero especialmente a ser unas cantidades cerradas, afecta más proporcionalmente, lógicamente, a quienes tienen una renta más baja. Si sumamos la deflactación de la tarifa de los diferentes tramos, más la deflactación del mínimo personal y familiar, y lo sumamos también a la bajada que ha entrado en vigor en el ejercicio 2022 de 0,5 puntos por cada tramo y que supone, en términos reales, una rebaja del 5,5% a las rentas medias y bajas, pues estamos hablando de que, en términos reales, estaremos muy cerca, probablemente, de bajar el impuesto para el ejercicio 2022 a todos los madrileños, especialmente a las rentas medias y bajas, por encima del 10%. Y, por lo tanto, yo creo que ese escenario complacerá suficientemente a Vox para entender que se pueden aprobar los presupuestos bajo esas condiciones. Evidentemente, si entramos en otro tipo de ruedas o de subastas, pues si ahora en vez de un 10 hay que bajarlo un 20, pues a lo mejor es más complicado. Pero yo creo que este es un escenario lo suficientemente razonable como para que podamos llegar a un acuerdo, igual que en ciertos ajustes de gasto que se puedan llevar a hacer. Es decir, la eficacia y la eficiencia es una máxima de la gestión del Partido Popular y, por lo tanto, cualquier aportación y sugerencia que provenga de Vox, pues se hará. La de otros grupos parlamentarios, pues sinceramente nosotros siempre estaremos dispuestos a escuchar y a analizar sus enmiendas, pero es francamente complicado a priori cerrar un acuerdo con ellos, con independencia de alguna enmienda concreta o individualizada, por una razón muy sencilla que ustedes van a entender muy fácilmente. Las filosofías y la manera de entender la política económica y presupuestaria son completamente diferentes, son radicalmente opuestas. Es decir, nosotros estamos apostando por bajar impuestos y la izquierda quiere subirlos. Nosotros queremos cumplir las reglas de gasto, es decir, intentar que no haya déficit y, por lo tanto, no incrementar la deuda, y la izquierda lo que quiere precisamente es que haya mucho más gasto, que haya déficit y que haya más deuda. Y, por lo tanto, con esas diferencias estructurales es muy difícil llegar a un acuerdo para llegar a aprobar los presupuestos, con independencia de que pudiese haber alguna enmienda individualizada
sobre algún aspecto muy concreto y determinado. Muchas gracias.